Les saludo en el amor del Señor, mis estimadas hermanas y mis estimados hermanos. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmo. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Amén. Vamos a tener nuestra oración de invocación. Oremos. Señor, te damos gracias hoy por la vida que tenemos. Te agradecemos por tus bondades y tus cuidados. Hoy, Señor, pedimos tu dirección, pedimos tu bendición sobre todas las cosas, Señor, en este día. En especial, Señor, te pedimos que a través de las alabanzas, que a través de la lectura de la palabra, podamos, Señor, estar atentos a nuestro oído para escuchar tu mensaje. Hoy, Señor, te pedimos tu dirección. Síguenos acompañando. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Amén, Señor Jesús. Amén. Entonaremos el himno número 5, Te loamos, oh Dios. Lectura del Salmo 40, leo en el nombre del Señor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis ojos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón.
He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quiera, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal me desean. Sean asolados sin pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea, gócese y alégrese en ti todo lo que buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Momento de pedir perdón a Dios. Jesús es nuestro Salvador. Su palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Vamos a entonar la alabanza, ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mis pecados. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mis pecados. Lectura del Antiguo Testamento. Primera de Samuel 3b al 10 y versículo 19. Vamos a leer la palabra bíblica que las encontramos en Primera de Samuel, de 3 al 10 y después el versículo 19. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corrió luego a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, y vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y le dijo Elí a Samuel, ve, acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no lo dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Amén. Entonaremos el himno 157, Siempre el Salvador conmigo.
Siempre el Salvador conmigo, nada soy sin su poder, su presencia necesito, voy sin él a perecer, me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, puédeme la fe faltar, sus palabras me consuelan, cual él nadie puede hablar, me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, ilumíneme su faz, en la calma, en la tormenta, en la lucha y en la paz, me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Lectura bíblica, Nuevo Testamento, 1 Corintios 6, 13c al 15a y versículos del 17 al 20. Leo en el nombre del Señor. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Dios levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder. 15. ¿No sabéis que nuestros cuerpos son miembros de Cristo? Pero al que se une al Señor, un espíritu es. Con él oíd la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no nos sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Entonaremos el himno 182 para andar con Jesús.
oración de intercesión por el pastor Nestalí Gajardo. Les saludo, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor, en este día del Señor que nos convoca para celebrar esta liturgia en honor a Él, agradeciendo todas sus bondades y todas sus misericordias. Inclinemos nuestros rostros para orar al Señor, agradecer y interceder. Dios y Padre nuestro, en esta hora nos inclinamos delante de ti para darte gracias por el don de la vida, por la salud y por cada uno de los beneficios que a diario recibimos de ti. Bendiciones que, no siendo merecedores de ellas, tú nos otorgas y permites que podamos disfrutarlas, aún en medio de situaciones difíciles como las que vivimos en el día de hoy. Permite, oh Señor, de que en todo tiempo podamos ser agradecidos y podamos expresarlo con humildad, con sinceridad de nuestro corazón. Elevamos nuestros pensamientos en oración a ti para interceder por nuestros hermanos y hermanas que atraviesan momentos de dificultad, con problemas de salud, con situaciones difíciles que enfrentar fruto de esta pandemia. Rogamos por aquellos que están distanciados en este tiempo de cuarentena. Permite el Señor también generar conciencia de la responsabilidad de cada uno por su propia vida y también por la de los demás, para cuidarnos unos a otros. Oramos por nuestros hermanos de este circuito del Reloncaví, desde los hermanos de la Junta, la isla de Chilhuati, Río Sur, Segunda y Primera Iglesia. Tú conoces la necesidad de cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Sabemos que tú cuidas, porque tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza. Oh Dios eterno, dejamos en tus manos a aquellos hermanos que están enfermos, atravesando mayores dificultades en su salud, para que puedan ser fortalecidos y restablecidos de ella. Pongo también mi salud en tus manos. Tú conoces los momentos difíciles que he estado atravesando, pero gracias a ti siempre me he mantenido con esa convicción y con esa certeza que me da la fe que he puesto en ti, la confianza de que tú siempre estás fortaleciéndonos y animándonos en todo. Dejamos en tus manos todas nuestras necesidades, especialmente las del mundo entero, las de nuestro país, las de las regiones, las de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Queremos, Señor, que tú traigas también consuelo y paz a aquellos que han perdido un ser querido en estos tiempos difíciles. Fortalécelos y dales tú esa tranquilidad para enfrentar este momento siempre con esperanza. Confiamos en tu bondad y en tu misericordia, no en los méritos nuestros, sino en lo que Cristo hizo por el bien de todos y en cuyo nombre lo pedimos. Amén y amén. Siempre en nuestros corazones debe evocar una acción de gratitud para dar al Señor. Vamos a recoger nuestras ofrendas y a través de la alabanza, gracias Señor, podamos expresarte todo lo que nos ha dado Dios hoy y lo que el mañana se hará. Quiero darte gracias, Señor.
35 al 42. Yo lectura el Evangelio de San Juan 1 del 35 al 42. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí al Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es Maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este habló primero a su hermano, Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Sermón, hermano Omar Sepúlveda. Queridos hermanos, les saludo en el nombre del Señor en este primer domingo del tiempo de la Iglesia. El domingo pasado celebrábamos el bautismo del Señor y hoy día comenzamos entonces a hablar de todo aquello que la Biblia, que el Señor a través de su Espíritu Santo nos quiere enseñar dentro de lo que es el mundo de nuestra Iglesia y dentro de lo que nosotros vivimos como parte de nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria. En este domingo 17 de enero del 2021 tenemos 4 lecturas bíblicas que ya las hemos escuchado de boca de nuestros hermanos y quiero analizar el tema en general en base a lo que nos menciona hoy día el Evangelio según San Juan. Básicamente nosotros podríamos pensar de que justamente al comenzar a hablar sobre el tiempo de la Iglesia y hablar inmediatamente después de lo que es el bautismo del Señor, estamos pensando inmediatamente que el Señor inicia su ministerio justamente en este momento para nosotros. Inicia su ministerio y todo lo que vayamos a aprender entonces está guiado a que nosotros, como parte de la Iglesia, como sus discípulos, como los discípulos que somos del Señor Jesucristo, tenemos que aprender y llevar adelante nuestras vidas y hacerlo vívido en cada uno de nosotros. Por lo tanto, todo lo que vayamos a hablar hoy día tiene que ver con esta intención del Señor Jesús y de Dios hablándonos a través de su sagrada palabra para que nosotros aprendamos y para que nosotros entendamos cuáles son los aspectos relevantes de un discípulo, de un buen discípulo, de un fiel discípulo del Señor Jesucristo en este mundo. El Salmo 40, que ha sido leído completamente, son 17 versículos, es una alabanza por la liberación de Dios, una alabanza por la liberación divina. Algunos traductores colocan el subtítulo como fuera del foso o fuera del pozo, porque justamente lo que aquí ocurre es la expresión, el testimonio del músico principal al cual está dedicado este salmo, que es justamente David. Y nosotros tenemos que tener entonces en mente que este es un salmo de David, como muchos otros de los salmos, y la mayoría de los salmos está también atribuido a él. Bueno, esta situación en la cual él está viviendo es justamente una situación bastante conflictiva, es una situación bastante crítica. Él está en ese momento en que este salmo es escrito, está, por decirlo así, pasando un momento muy complejo. Es tan complejo que él lo que hace, en primer lugar, expresa una acción de gracias. Una acción de gracias como para atraer la atención de Dios y que Dios se fije en él y que él es todavía, a pesar de la situación en la cual se encuentra, a pesar de la situación muy grave en la cual se encuentra, entonces él puede expresarse de una manera favorable hacia Dios sin perder esa confianza que tiene en él, sin perder la fe que tiene en él, sin perder la esperanza que tiene en este Dios único y verdadero. Este salmo, por lo tanto, tiene 2 partes. La primera parte va del versículo 1 al 10 y es una acción de gracias, como tal yo recién lo dije. Y termina, los últimos versículos, que van del 11 al 17, con una lamentación. Y ahí entonces vamos a encontrar justamente lo que él está tratando de decir a través de este salmo. Y
Lo interesante de todo esto es que, en primer lugar, él expresa lo que está sintiendo como un discípulo de Dios, como un hijo de Dios, como un hijo que siempre ha estado bajo la tutela, bajo el cuidado, bajo la sombra de Dios. Y en esta desesperación del salmista, él recuerda justamente la bondad del Señor en el pasado. Y eso es lo que él está ahora usando o apelando a que el Señor vuelva a renovar esa bondad que él tuvo con él. El pozo de la desesperación y el pantano lodoso son unas metáforas muy comunes en el Antiguo Testamento, y especialmente, más que en el Antiguo Testamento, eran usadas en el cercano Oriente, en todo este territorio de la Palestina, para referirse al inframundo, al mundo de la muerte, al reino de la muerte, a aquel lugar, ¿cierto?, el Seol, donde ya no podrá existir ningún tipo de vida. Cuando el salmista estaba a punto de caer hacia este reino de la muerte, cuando estaba a punto de resbalar, el Señor entonces apareció y entró en su miseria, en la miseria en que estaba su vida, y lo libró de caer allí. Su habilidad para alabar es así el regalo, el don de Dios, y no un regalo, un don para Dios. Y fíjense ustedes que hay algunas expresiones que nosotros vamos a encontrar justamente aquí en este salmo, especialmente en el versículo 3, donde dice: puso luego en mi boca cántico nuevo. Y es muy interesante que sea eso así. ¿Por qué razón? Porque los israelitas, los hebreos, tenían presente de que cuando ellos alababan, no alababan para Dios, sino que alababan a Dios. Este era más bien un regalo de Dios. Era Dios quien le ponía a ellos la alabanza en su boca, y ellos entonces expresaban esta alabanza justamente para alabarle, para cantarle. A Dios le agradaba que ellos respondieran de esa manera. Y entonces a veces nosotros pensamos todo lo contrario. Pensamos que cuando estamos cantando, le estamos cantando algo para Dios, como un regalo a Dios. Y no es así. Es Dios quien nos da el regalo de la alabanza. Es un don de Dios y no un don para Dios. El versículo 3 en su primera parte dice: puso luego en mi boca, tal como mencioné recién, cántico nuevo. Si vemos el Salmo 33, del 1 al 3, nos vamos a dar cuenta que quien recibe este don, este regalo de Dios, debe hacerlo bien y con mucha alegría. No tiene que ser una persona que siente el deseo de alabar a Dios y hacerlo con tristeza, con una cara triste, con mucha, por decir así, mucha angustia en su vida. Tiene que mostrar una alegría, tiene que cantar con alegría, tiene que fluir de uno esa alegría que Dios ha puesto en la vida de uno justamente después de haber recibido la liberación. Su liberación, su salvación, le obliga a testificar a otros. Como nos dice el versículo 3 en la segunda parte: verán esto muchos y temerán, respetarán y confiarán en Jehová. El cántico nuevo que habíamos recién mencionado es el testimonio a la congregación. Y aquí, en estos versículos que siguen entre el 4 y el 5, expresa justamente el contenido de ese testimonio hacia la congregación. La inquebrantable confianza en Dios implica no solo bendiciones, sino también significa rechazar la arrogante confianza e idolatría en sí mismo. La orgullosa seguridad en uno mismo necesariamente involucra un rechazo al Señor. Si nosotros pensamos que cuando sabemos algo, cuando queremos demostrar algo o cuando queremos como sobreponernos a los demás delante de toda la congregación, en una iglesia, en un lugar donde se alaba al Señor, nosotros estamos haciendo exactamente lo contrario. Estamos rechazando al Señor. Estamos rechazando que el Señor se manifieste libremente en nuestra vida. El salmista dice que la única manera que él tiene para demostrar esta forma de él ser una persona humilde es
recitar aquellas cosas que sucedieron en el pasado, que fueron las obras que Dios hizo para salvarlos. Estas obras salvíficas del Señor fue una característica principal de la ceremonia de la renovación del pacto. Versículos 6 a 8 nos habla de sacrificios, nos habla de ofrendas, nos habla de holocaustos y de expiaciones. Y fíjense ustedes que esto aparece aquí, ¿por qué? Porque muchas personas aún piensan que entregándole a Dios las cosas, entregándole cosas físicas, cosas materiales, Dios se va a agradar. Bueno, esto fue una costumbre muy antigua de los pueblos también antiguos, valga la redundancia. Fue una costumbre en la cual los creyentes, los adoradores, llevaban estos animales, ¿cierto? O llevaban sus ofrendas de las cosechas, etcétera, para poder satisfacer, para poder agradar a Dios. El Dios que nosotros conocemos, la única ofrenda que Él acepta es justamente el que le adora. Es el creyente mismo, que se ofrece como una ofrenda viva delante de este Dios vivo, eterno y verdadero. Y lo expresa en el versículo 7, cuando Él mismo dice, he aquí vengo. Es decir, yo me entrego, he aquí, yo estoy aquí presente y yo soy la ofrenda que traigo. Yo mismo soy la ofrenda. Fíjense ustedes que el salmista establece cuáles son los requisitos para agradar a Dios. ¿Qué tiene que hacer un discípulo de Dios, un creyente en Dios, un creyente fiel en Dios para agradarle? Todo lo conocido, todo aquello que se ha estado haciendo y todo lo ofrecido por el hombre no tiene ningún valor. Y entonces comienza a enumerar qué cosas no ya son valiosas, no tienen ningún valor para Dios, porque Dios solamente espera que la ofrenda sea una ofrenda viva, que sea el mismo creyente el que se entregue a Dios completamente. Todo, como una integridad. El sistema de sacrificios es entonces ahora secundario y no es esencial. ¿Cuáles son esas cosas? Son 4. Ya las mencioné. El sacrificio de un animal muerto para la comida común. La ofrenda de cereal en homenaje al Señor como Rey. Otra cosa era el holocausto, que también menciona allí en el versículo 6. El holocausto, la carne asada consumida en el altar. Y finalmente, la ofrenda expiatoria por el pecado. En el versículo 6 dice que Dios le ha abierto los oídos, lo que en sí mismo es un regalo de Dios. Lo que se requiere es un oído abierto, es decir, que la persona marcada con su oído, esta era una costumbre que también existía en el antiguo Israel, que a los esclavos se les horadara la oreja, se les horadara el oído, para que entonces tuvieran una marca de que ellos eran propiedad de un amo. Y ese esclavo servía a su señor con toda, por decir así, con toda franqueza, y no solamente con toda franqueza, sino que también con todo su espíritu, con todo su alma, con todas sus fuerzas. ¿Y por qué lo servía así? Porque había una obligación de que el amo tenía que cuidar de ese esclavo y tenía que cuidarle en todo lo que necesitaba. Lo mismo que necesitaba el amo, lo necesitaba el esclavo, y por lo tanto él debería recibirlo. Debería recibir, ¿cierto?, una habitación, debería recibir abrigo, ¿cierto?, la ropa, y debería también recibir todo lo que significaba el cuidado a las enfermedades y más aún también el alimento. Eso también tenía que recibirlo. Y por eso ellos tenían esa marca allí. Y entonces David se considera un esclavo del Señor, que Dios le ha marcado y le ha horadado su oído. Ambos oídos ojalá estuviesen abiertos para que él se sintiera realmente un esclavo del Señor, una persona que viene a servir al Señor completamente sin ninguna condición. Esto nosotros lo podemos ver en el sentido de que él también, toda su personalidad, todo su ser, todo lo que él fue, está en conformidad a la voluntad de Dios, como está registrada en los rollos sagrados, cosa que afirma él al final del versículo 7. En el rollo del libro está escrito de mí.
En el versículo 6 dice, has abierto mis oídos, y ya como recién lo hemos visto, entonces tiene que ver con esta situación o con esta condición de que él es un esclavo del Señor, es un esclavo de Dios, es una persona que va a estar al servicio de Dios y que va entonces a mostrarle a él cómo él puede llegar a ser un excelente discípulo, un excelente creyente, un excelente esclavo de este Dios. Fíjense ustedes que es interesante porque en el versículo 9 y 10 él comienza a hablar sobre la ley, sobre aquellas cosas que en ese tiempo, en el tiempo de los Salmos, en el tiempo del Antiguo Testamento, se tenía como parte de lo que el pueblo de Israel tenía que llevar adelante, tenía que obedecer, tenía que tener presente, tenía que tener siempre en su mente para poder llevar adelante los mandamientos, todos los preceptos de Dios. Pero él decía que la ley no es una carga, sino que la ley son buenas noticias de salvación. ¿Qué revela esto? Revela un Dios que actúa consistentemente en amor salvador. En ninguna instancia el salmista cayó su boca para anunciar justicia, no la encubrió ni en su corazón. Comunicó la fidelidad y la salvación y no ocultó la misericordia y la verdad de Dios delante de todos. Versículos 11 y 12, recordando la divina misericordia, el salmista entonces solicita una renovación de esa misericordia. Ya lo mencionaba al principio, que él venía en una condición tal que lo único que hacía era recordar cómo Dios se había portado con él antes y cómo Dios había tenido tanta misericordia de él, y esa misericordia él quiere que nuevamente se renueve, porque él está en una situación en la cual no puede resistir su condición. Él quiere liberarse de eso y quiere llegar a ser verdaderamente un siervo de Dios al cual no tengan que estar, presionándolo o las tribulaciones estar sobre él y no poder funcionar bien como un ser humano y como un ser humano que es un ser humano creyente en Jehová. Él está muy consciente de que estas iniquidades han distorsionado su mente, le han robado su poder de discernimiento y lo han dejado indefenso. Finalmente, en este trozo que queda al final del Salmo, entre versículos 13 y 17, el salmista menciona una súplica, y esa súplica es una súplica tradicional, que es casi idéntica al Salmo 70. Si ustedes tienen tiempo de leer en algún momento su Biblia y leen este trozo del Salmo 40, del 13 al 17, se van a encontrar con que es exactamente una réplica, quizás podríamos decir casi una copia del Salmo 70. No continúa con el tema del pecado, pero se vuelve a un motivo familiar en los salmos de lamento: el ataque a los enemigos. La súplica de los versículos 13 al 15 es que estos enemigos deben ser comparados con los orgullosos idólatras que antes él había mencionado en el versículo 4. Idólatras que son soberbios y que se desvían tras la mentira. Él quiere que estos sean despojados de sus honores y golpeados por el terror. Que sean avergonzados es una expresión común en el Antiguo Testamento para aquellos que son idólatras. Las expresiones que aparecen allí en uno de los últimos versículos, en el versículo ya terminando el Salmo, ea, esas son expresiones de aquellos que se quieren burlar de la vida de David. ¿Y cómo lo quieren hacer? Quieren justamente hacer que él se sulfure, que le salga la rabia. Esta combinación de burla y placer justamente quieren provocar eso en él. Y él quiere justamente parar esa situación. Él no quiere ser partícipe de eso. El salmista ora para que el gozo more donde debe estar, en la comunidad de los fieles creyentes del Señor. El grito cúltico Jehová sea enaltecido equivale a afirmar que grande es el Señor. Esto sugiere la asombrosa condescendencia de Dios, cuya majestad no impide
que Dios se doblegue hacia los siervos necesitados. Este énfasis muestra el contenido del espíritu de confianza del salmista con Dios, como lo muestran los primeros versículos de este salmo. Y es muy hermoso notar que justamente el salmista comienza diciendo que el Señor, dice, se doblegó hacia él. Pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Que estas enseñanzas de este salmo sean para nosotros un aliciente para seguir adelante y para saber cómo un rey pudo expresar todo aquello que era necesario tener en su vida, para sí mismo y para aquellos que hacían el mal. Y así nosotros también irnos perfeccionando en el mundo de nuestra vida diaria junto a Jesucristo. El segundo pasaje que nosotros tenemos para este domingo se encuentra en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 3, también alguna selección de versículos del 3b al 10 y el 19. Básicamente lo que este pasaje contiene es el llamamiento de Samuel. Y si nosotros nos recordamos, hace un tiempo atrás yo estuve predicando justamente, tenía un texto de Samuel, pero un texto más adelantado, más atrás en el libro, pero aquí nosotros tenemos la situación de Samuel casi como un niño. Samuel fue justamente dejado en el templo con el profeta Elías cuando era todavía un pequeño niño, y se crió junto a Elías, junto a este profeta. Aprendió gran parte de las cosas que se hacían allí en la casa de Jehová, del cual el profeta Elías estaba a cargo. Aprendió a hacer casi todo ese trabajo, y él se mantuvo allí porque fue una promesa de su madre de dejarlo en manos de alguien que estuviese cerca de Dios, porque Dios había respondido a su petición, habiendo sido una mujer estéril, de su petición de tener un hijo, y Dios le concedió ese beneficio de llegar a ser madre. Por lo tanto, ella en agradecimiento deja a su hijo Samuel en manos de Elías. Elías era muy anciano, y el pasaje que nosotros tenemos aquí justamente tiene que ver ya en el capítulo 3 con su llamamiento, cuando Dios le llama. Y fíjense ustedes que frente a ese llamado hay una respuesta, y nosotros ya escuchamos hace poco rato atrás, ¿cierto?, en lo que corresponde a David en el Salmo 40, cómo él respondió también a Dios, o cómo él respondía a Dios, o cómo tiene que responder una persona que está en las manos de Dios. Voy, dijo, heme aquí, voy, yo me entrego, yo soy la ofrenda viva delante de ti. Aquí en el pasaje que nosotros tenemos, este pasaje donde encontramos justamente este llamado de Samuel, esto ocurre mientras ministraba junto a Elí en el templo de Dios, en la casa de Jehová. Samuel era muy joven, y en esos tiempos, como el relato lo dice, la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. Es decir, el trabajo de los profetas era escasísimo. El trabajo de los profetas virtualmente había quedado allí marginado, y lo peor de todo era que los profetas mismos se habían acostumbrado a esa vida cómoda, donde virtualmente dejaban que todo sucediera sin hacer ningún tipo de advertencia, sin hacer ningún tipo de llamado de atención para dar a conocer lo que Dios haría si seguían en este mismo camino, en esta misma, podríamos decir, en esta misma senda de pecado y de cosas que no tenían nada que ver, absolutamente que ver con los mandamientos de Jehová, de Dios. Y nosotros entonces, por la historia que podíamos leer antes de este pasaje, nos vamos a dar cuenta que quienes estaban cometiendo una gravísima falta delante de Dios eran justamente los hijos de Elí, los hijos de este profeta Elí. Y Elí no había hecho nada, absolutamente nada, por detenerlos, por decirles: ustedes están haciendo maldades, están haciendo cosas que Dios no permite. Y entonces, justamente así fue de a poco mermando esta
podríamos decir, este trabajo, esta labor, esta misión que Dios le había encomendado a los profetas como siervos suyos, como discípulos suyos. Dios llama 3 veces a Samuel, que por estar dormido no puede diferenciar el distinto tono de voz que oía del tono de voz del sacerdote. Y cada vez que lo llamaba, pensaba que era el sacerdote Elí el que lo llamaba, a quien siempre escuchaba por estar ambos trabajando juntos en la casa de Jehová en Silo por muchos años. Las 3 primeras veces Samuel responde al llamado con las palabras «heme aquí». Estas palabras vuelven a nuestra mente cuando recordamos el llamado que Dios hizo a muchos a través del tiempo, todos ellos en momentos de necesidad importantes para la historia de su pueblo, y que le respondieron de la misma manera. Uno de ellos, Abraham, cuando Dios lo prueba llamándolo para que sacrificara a su hijo Isaac. Jacob, cuando Dios le alienta a seguir su camino hacia Egipto junto a su familia para ir al encuentro de su hijo José, llevado allí como un esclavo vendido por sus hermanos. Moisés, cuando le apareció el ángel de Jehová llamándole desde la zarza ardiente, cuando pastoreaba cerca de Horeb, el monte de Dios. Isaías, cuando después de haber sido llamado por el Señor, le envía a cumplir una de las labores más complicadas en medio del pueblo de Israel, una nación pecadora que Dios va a asolar, pero que también quiere restaurar. Y en el Nuevo Testamento tenemos a Ananías, un discípulo de la ciudad de Damasco, en Siria, a quien Dios llama para devolver la vista a Pablo y ungirlo con el Espíritu Santo para que iniciara su misión como instrumento escogido de Dios. ¿Cómo ocurre esto? Es justamente cuando Pablo se encuentra como Saulo en el camino a Damasco y recibe la conversión, recibe la visita cara a cara con el Señor. Después de estos reiterados llamados a Samuel, Elí termina por descubrir quién llamaba al joven. Se da cuenta de que es Jehová y le sugiere que vuelva a su aposento y espere el llamado, al cual deberá responder: habla Jehová, porque tu siervo oye. Los versículos 11 al 18 nos narran lo que Dios dijo a Samuel que haría con su vida y con aquellas cosas que debían ser corregidas, particularmente en la misma casa de Elí, pues sus hijos estaban blasfemando a Dios y haciendo todo lo contrario a sus ordenanzas, como dijimos al principio. La obediencia de Samuel, su valentía para aceptar el desafío de Dios y la fidelidad a él, conocida por todo Israel desde un extremo a otro, hicieron que Jehová le acompañara durante todo su crecimiento y permitió que todas sus palabras fueran escuchadas y obedecidas. Dice el texto que Dios no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra, y así Samuel fue un profeta de Dios muy respetado y nunca olvidado. Elías, muy anciano, sabiamente entrega las palabras exactas con las cuales debía esperar y contestar el llamado de Dios. Palabras que tenemos en el versículo 9 y que por su contenido debemos tener en mente para nuestro propio llamado como discípulos del Señor. Primero tiene que ser con disposición. Uno tiene que mostrar disposición al llamado. Le dice: ve y acuéstate. Es decir, esperar en una posición allí tranquilo, esperar el momento en que va a volver el llamado de Dios. Que se haga disponible, tener una actitud para que Dios hable tranquilamente con él y le pregunte lo que él debe hacer y le diga lo que tiene que hacer. No ser presumidos. Es una cosa que generalmente ocurre en la iglesia, cuando él les dice haber recibido palabra de Dios y presume que él es el único o uno de los únicos de esa iglesia que puede recibir un llamado de Dios y algo que él puede comunicar a los demás. No es así. Elí le dice a Samuel que él sea una persona no presumida por lo que va a escuchar y por lo que va a recibir de parte de Jehová.
y si te llamare. Si Dios te llamare, entonces justamente eso no es para que tú te sientas superior a los demás. No te sientas especial delante de Él, o más santo y entregados a su obra. No es para vanagloriarlos entre los seres humanos. ¿Qué otra cosa le menciona allí, en esa frase? Que nosotros debemos estar prestos a responderle, estar atentos. Y entonces, parte de la frase dice, habla Jehová. Un llamado necesita una respuesta, para que quien nos quiera hablar sepa que estamos dispuestos y atentos a escucharle. Y finalmente, ser humildes delante de Él. ¿Cuál es la parte de la frase? Justamente el final de esa frase. Porque tu siervo oye. No podemos mostrarnos delante de Dios de otra manera, sino solo como siervos que reconocen a su amo, Señor y Rey eterno. Que esta sea nuestra actitud cuando nosotros estemos dispuestos no tan solo a recibir las palabras de Dios, a recibir lo que el Señor tiene que decirnos, a comportarnos como verdaderos discípulos fieles a Él, sino que también a enseñarle a otros a poder tomar esta actitud delante de Dios, estar dispuestos, estar de una manera humilde, estar siempre atentos a responderle y a responder cuando Él nos muestra las cosas que tenemos que hacer delante de nosotros en esta sociedad que tanto necesita hoy día de nuestra ayuda, pero de una ayuda espiritual, de una ayuda cristiana, de una ayuda efectiva delante de los hombres. Que el Señor pueda seguir ayudándonos a llevar adelante con estas enseñanzas del llamado de Samuel a nuestra propia vida, como discípulos llamados por el Señor. El tercer pasaje para este día domingo lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6. También una selección de versículos que van del 13c al 15a y del 17 al 20. Este pasaje básicamente está dedicado al cuerpo, es decir, a una parte de nuestro ser integral. Y quisiera recordar que nuestra apreciación o nuestro concepto de ser humano frente a las demás religiones y frente a las demás tendencias que existen en el mundo es un concepto de integridad. Nosotros no estamos divididos en un cuerpo, en un alma y en un espíritu, es decir, en algo físico, en algo mental y en algo que tiene que ver entonces con nuestra vida. Nosotros somos una integridad y el Señor nos hizo como seres íntegros, como un solo ser. No estamos divididos delante de Él, sino que estamos completamente en una sola, podríamos decir, en un solo envase. Y eso abarca todo nuestro ser, nuestro pensar, nuestro actuar, cómo nos vemos frente a los demás y también cómo vivimos esta vida que el Señor nos ha dado en esta tierra. Y justamente este pasaje está allí puesto por Pablo, porque él se encontró con una situación bastante complicada en la ciudad de Corinto, en la comunidad cristiana de Corinto. ¿Por qué? Porque bueno, era una ciudad que tenía que ver, ¿cierto?, con los griegos, que tenía que ver con un pueblo, una nación, una cultura que adoraba a muchos dioses. Y obviamente también sus conceptos eran muy diferentes a los conceptos que tenían los judíos en la Palestina y particularmente en el pueblo de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener conciencia de que aquello que aquí se trata y que pareciera ser bastante, a veces, cierto, como un pasaje medio peludo para tratar, porque trata sobre sexo, trata sobre la fornicación, trata sobre lujurias, trata sobre cosas que son muy extremas en la vida del ser humano. Pero, ¿qué hace aquí? Pablo trata de mostrar cómo nosotros, como discípulos del Señor, tenemos que comportarnos como seres individuales y también seres íntimos
pero al mismo tiempo cómo tenemos que comportarnos de la misma manera, así como somos en la intimidad, cómo tenemos que comportarnos también con los demás. Y el texto entonces está titulado como Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Un pasaje, como dije recién, bastante seleccionado, como el de Primera de Samuel. En general, este pasaje, tal cual lo encontramos en nuestra Biblia, es usado por los comentaristas como texto principal para combatir el pecado sexual y todas las consecuencias que ello trae para la sociedad humana. Destrucción de matrimonios, destrucción de familias y hogares, destrucción de la salud mental personal, crímenes y comercio sexual de adultos y niños, proliferación de enfermedades de transmisión sexual, etc. Más encima, para enfatizar más aún este problema humano, se utiliza la palabra griega porneia, traducida aquí como fornicación, que significa el acto sexual fuera del matrimonio y generalmente con una prostituta. Pablo enfrenta esta situación muy particular cuando se da cuenta que en Corinto hay personas que comparan el apetito por la comida, el hambre, ¿cierto?, las ganas de comer algo rico, el picoteo, con el apetito sexual, y que por lo tanto esto es una necesidad del ser humano, como cualquier otro ser vivo. El problema es el nivel al cual han llevado esta falsa libertad, creyendo ser librepensadores, algo muy de moda en la sociedad actual. Entonces, con todo el derecho que cada uno tiene a elegir lo que se le plazca. Nadie puede decirnos que estamos haciendo algo malo. Y eso era lo que pensaban los de la comunidad de Corinto, de la comunidad cristiana de Corinto. Ellos decían, bueno, nosotros seguimos siendo hombres, entonces nuestro cuerpo, como está separado, al cuerpo le damos lo que el cuerpo necesita. Nuestra mente está por un lado y también nuestro espíritu se ve liberado de esto porque nosotros satisfacemos lo que el cuerpo nos pide. Ahí está el problema. El problema está que cuando Dios nos hizo íntegramente, no nos separó. No nos dijo, esto va a funcionar separadamente cuando ustedes tengan que hacer esto otro. Esto va a funcionar en conjunto. Todo es en conjunto, todo es una sola cosa. Por lo tanto, no se puede hacer así. Pablo establece entonces su creencia judía, que la totalidad del ser de una persona es una creación de Dios, lo mismo que como cristianos mantenemos como una de nuestras creencias. Pero esta palabra no solo es usada de esta manera en la Biblia. Quizás debamos referirnos, por el tema de esta reflexión, al significado que se le da en el libro de Apocalipsis, y teniendo en cuenta que para el cristianismo el ser humano es un todo, y no un conjunto de partes a tomar separadamente. No es adecuado darle solo tanta importancia al cuerpo, porque cuando pecamos delante de Dios, lo hacemos íntegramente, como personas humanas. Los griegos separaban al ser humano en, como lo dije recién, alma, es decir, la mente, el cuerpo, lo físico, y el espíritu, la vida. Dios es Dios de nuestros cuerpos como una integridad, y somos templos del Espíritu Santo en nuestra totalidad, no en parte solamente. Apocalipsis 19, en el versículo 2, utiliza esta palabra fornicación, pero con el sentido del final de los tiempos, como la apostasía espiritual, refiriéndose en algunas traducciones modernas con la palabra inmoralidad, dándole un sentido de corrupción, adulterio, pecado e idolatría. La apostasía espiritual en el cristianismo se refiere al rechazo de una persona de sus creencias anteriores. El término apostasía viene del griego apostasia, que significa salida, revuelta, rebelión. ¿Rebelión contra qué? Contra el mensaje del cristianismo, o el rechazo a Cristo por parte de alguien que ha sido cristiano anteriormente. Describe una persona que, abandonando consciente y voluntariamente su fe, ha desertado de sus creencias en Dios y específicamente en Jesucristo. La apostasía espiritual es lo contrario a la conversión. Y nosotros lo que estamos hablando aquí es algo que tiene que ver con la conversión. Estamos hablando del discípulo de Jesucristo, aquel que tiene que convertirse a Jesucristo. Por lo tanto, aquí estamos hablando justamente de esta fornicación, de esta
corrupción, de este adulterio que existe en nuestra manera de pensar. El Nuevo Testamento nos describe al menos 3 peligros o situaciones que pueden llevarnos como cristianos a cometer apostasía. Tentaciones, por ejemplo, codicia, idolatría, inmoralidad sexual, etc. Nosotros lo encontramos generalmente en las cartas de Pablo. Engaños. Cristianos que han sido seducidos por falsas enseñanzas, doctrinas y herejías, difundidas por falsos maestros y profetas con tal de llevarlos fuera de la devoción pura a Cristo y tomar ellos su lugar. Lo encontramos en las cartas de Juan, en las cartas de Pablo, en Segunda de Pedro y en Judas, en la carta de Judas, que es una carta llamada Carta Universal de San Judas Apóstol. Yo les recomiendo que la lean, porque allí aparece, pero en forma muy clara, muy detallada. Tiene solamente un capítulo, está casi al final de nuestra Biblia, y allí aparece todo lo que nosotros querramos saber sobre lo que es la apostasía, y particularmente la apostasía espiritual. Y en tercer lugar, tenemos las persecuciones. Cristianos perseguidos por los poderes gobernantes de la época por su lealtad a Cristo y sus enseñanzas. ¿Dónde lo encontramos? En el libro de Hebreos y en Primera de Pedro. Esto anterior podía transformarse en una verdadera acción de fornicación en contra de la Iglesia y lo que sus fieles tienen como fundamentos y creencias. Jesucristo ya lo advirtió en Mateo 24, cuando hablando a sus discípulos sobre las señales antes del fin, les dice: mirad que nadie os engañe, porque el que perseverare, el que se mantenga fiel hasta el fin, éste será salvo. En el versículo 4 de Mateo 24. También lo repite Mateo en el capítulo 10, versículo 22, como lo hemos visto, y vuelve otra vez a repetirlo en Mateo 24, versículo 13. Un discípulo, un seguidor, un creyente fiel en Cristo debe estar siempre atento a las señales de los tiempos y saber discernir cuándo estas cosas ocurrieron, cuándo están ocurriendo y cuándo acontecerán. Que el Señor nos abra nuestra mente, nos mantenga siempre atentos a todo aquello que ocurre alrededor y podamos seguir siendo excelentes discípulos delante de Él y delante de su iglesia. Que el Señor nos bendiga. Y no podría ser otra cosa para terminar esta reflexión, esta predicación de este día domingo 17 de enero. Tenemos este pasaje en Juan, en el capítulo 1, versículos 35 al 42. Está titulada como Los primeros discípulos. Y no podría ser otra cosa porque justamente nosotros estamos hablando hoy día de los discípulos. Estamos hablando del inicio de la misión de Jesucristo. Es también el inicio de una serie de aprendizajes que nosotros tenemos que lograr, obtener, tener y atesorar en nuestras vidas como cristianos, como discípulos del Señor Jesucristo y como miembros de una iglesia a la cual nosotros sostenemos, no tan solo con lo material, sino que también en lo espiritual, con nuestras oraciones, porque oramos los unos por los otros, somos todos miembros de la misma familia y por lo tanto debemos amarnos tal cual el Señor nos ha mandado a hacer. El texto que nosotros tenemos aquí tiene que ver entonces con este llamado de los discípulos, de los primeros discípulos. El autor de este evangelio tiene sus propias tradiciones e interpretaciones acerca de cómo se reunieron los discípulos de Jesús, ya que no vinieron todos juntos, como lo narran los otros evangelios sinópticos. Aquí, fíjense ustedes, es Juan el Bautista, no Jesús, el que toma la iniciativa llamando a los discípulos. Es otra persona el que llama a los discípulos a acercarse a Jesús y los envía directamente a Él, no a través de las enseñanzas de ellos, sino que los envía directamente donde Él está. A diferencia de los otros escritos donde dice que esto sucede en Galilea, aquí la acción está situada en Judea. Los primeros 4 discípulos son Andrés y Pedro, Felipe y Natanael, y no como los otros
evangelios, donde se mencionan en primer lugar a Pedro y a Andrés, a Santiago y a Juan. En este corto párrafo del 35 al 42, que nos narra sobre los inicios de la misión de Jesús, encontramos solo a Andrés que sigue a Jesús por lo que ha dicho Juan el Bautista. Es decir, alguien ha hablado sobre este Señor y esos dichos le han incentivado a seguir a este Jesús si en algún momento él lo encuentra. A su vez, fíjense ustedes que Andrés, después de tener esta experiencia con Jesucristo, encuentra a su hermano Simón Pedro, el cual es presentado directamente a Jesús. Como podemos darnos cuenta del texto de la narración, el llamado y el seguir a Jesús es de boca a boca. Es por la acción convincente de aquellos que afirman la divinidad y procedencia de Jesús. A Jesús se le menciona primero como el Cordero de Dios por parte de Juan el Bautista, después como Rabí por parte de los dos que le siguieron, probablemente el mismo evangelista Juan y Andrés, aunque algunos estudiosos piensan que podría haber sido Felipe. Seguidamente, Andrés le menciona como el Mesías, el Cristo, cuando llevó a su hermano Simón a Jesús, quien le reconoce como Cefas. Llamar a Jesús Rabí es conocerle o reconocerle como un maestro, como aparece en el versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Y después, más adelante, aparece en el versículo 38, ellos le dijeron Rabí, que traducido es maestro. Y es interesante que le llamen maestro porque justamente una de las tareas, una de las principales acciones que debe de realizar un discípulo es el de la enseñanza. Y eso es lo que nos introduce a una de las actividades más importantes de Jesús durante su ministerio: la enseñanza del reino de Dios por medio de las buenas nuevas, el Evangelio de Dios. Particularmente nosotros lo conocemos por medio de las parábolas, que era la manera en que Jesús tenía para comunicar, para dar a entender aquellas cosas que correspondían a un reino que no era de este mundo, a un reino que nosotros no entenderíamos en palabras divinas, en palabras espirituales. Y entonces él tenía esta forma de enseñarlas para poder comprenderlas y para que también sus discípulos pudiesen comprenderlo, a pesar de que en muchas oportunidades ellos no entendieron exactamente lo que Jesús les quería decir. Hay que tener en cuenta que, además de las diferencias mencionadas anteriormente, el autor de este evangelio nunca da un listado completo de los 12 discípulos como lo hacen los otros escritores sinópticos, como lo hace Mateo, por ejemplo, Marcos y Lucas, aunque menciona su número en el capítulo 6, 70, en el versículo 70. Fíjense ustedes que allí dice que eran 12 los discípulos de Jesús. Andrés aparece en este pasaje como el primer misionero junto a Felipe. Los dos discípulos siguen a Jesús con solo oírle hablar. Su lenguaje y enseñanza son tan convincentes que atraen a todos aquellos que están dispuestos a recibirles sin condiciones. Cuando van caminando tras Jesús, los discípulos son sorprendidos por la pregunta repentina que les hace al darse vuelta. ¿Qué buscáis? Ellos responden con otra pregunta. Rabí, ¿dónde moras? Y la respuesta complementa la pregunta de Jesús. Jesús les dice: venid y ved. Venid y ved. Si estaban motivados por curiosidad, era probable que no fueran. Pero si era por un verdadero deseo de conocerlo, con seguridad irían. Una actitud del Maestro que nos debe mostrar que Él no tiene nada que esconder. Aquí tenemos muchas señales a tener en cuenta hoy por nosotros, si queremos ser verdaderos, valientes, discípulos dispuestos para que el Señor nos tome en sus manos y nos haga sus instrumentos. Primera cosa, Jesús con su sola presencia atrae a los seres humanos que están necesitados y dispuestos a recibirle. Segundo, sus enseñanzas son verdadero pan de vida, alimento espiritual para quien las escucha. Tercero, los discípulos
que ganamos para Jesús no son nuestros, son de Él. Cada discípulo lleva a lo menos uno nuevo a formar parte del reino de Dios. Cuarto, siempre el Señor nos preguntará, ¿qué buscas? ¿Qué buscáis? Porque sabe que tenemos alguna necesidad. Él la conoce de antemano, pero le agrada que confiemos en Él y le respondamos sin temor. Jesús no tiene nada que esconder. Él nos invita a entrar y ver. Comparte su vida con nosotros y es suficientemente abundante para todos. Un testimonio tan breve y tan sencillo, pero muy convincente, fue el que usaron los discípulos para atraer a otros a la misión. Hemos hallado al Mesías. No necesitamos de mucho conocimiento, estudios, grandes discursos para atraer a otros a la salvación eterna. Palabras sinceras pero profundas pueden cambiar la vida y el rumbo de alguien que vaga por este mundo en caos. El cambio en Jesucristo puede ser tan radical como para que su nombre cambie. Pedro, tú eres Cefas, eres la roca, eres la piedra, dándole un nuevo significado y un nuevo rumbo a su vida. Dios estará siempre esperando la llegada de nuevos discípulos que vengan a Él por medio de su Hijo Jesucristo. Somos compañeros y ayudantes en la misión. Hermanos, el mundo necesita ser salvado. Que el Señor nos ayude a ello. Queridos hermanos, quisiera terminar esta predicación de este día domingo con la letra de una alabanza que aparece en nuestro cancionero metodista con el número 236 y cuyo título es Sursum Corda. Porque Él venció en la muerte la conjura de las malignas fuerzas de la historia. Seguimos no a un héroe ni a un mártir, seguimos al Señor de la victoria. Porque Él al pobre levantó del lodo y rechazó el halago del dinero. Sabemos dónde están nuestras lealtades y a quién habremos de servir primero. Porque Él habló de cruz y la cargaba, de senda estrecha y la siguió sin pausa. Seguir sus huellas es nuestro camino, con Él sembrarnos, esa es nuestra causa. Porque Él habló del reino sin cansancio y nos llamó a buscarlo 1 y 1000 veces. Debemos hoy, entre 1000 reinos falsos, buscar el único que permanece. Porque Él es el Señor del universo, principio y fin del mundo y de la vida. Nada ni nadie usurpará su trono, ni detendrá su triunfo y su venida. Por eso, pueblos de esta tierra hermosa, que han conocido siglos de opresiones, afirmen sus espaldas agobiadas y eleven al Señor sus corazones. Y todos los cristianos, sin distingos, que hemos usado en vano el nombre santo, enderecemos presto los caminos antes que nuestras risas se hagan llanto. Porque Él vendrá por sendas conocidas o por ocultos rumbos ignorados y hará justicia a pobres y oprimidos y destruirá los antros del pecado. Y entonces sí, la iglesia verdadera, la que dio santos, mártires, testigos, y no inclinó su frente ante tiranos, ni por monedas entregó a sus hijos, ha de resplandecer con esa gloria que brota no del oro ni la espada, pero que nace de esa cruz de siglos en el oscuro Gólgota enclavada. Al Padre gloria, gratitud al Hijo y al Santo Espíritu la alabanza. Vayamos hoy al mundo
sostenidos por el amor de Cristo y su esperanza. Entonaremos el himno 169, Señor, heme en tus manos. Señor, heme en tus manos, dirígeme, y hasta el fin de mis años mi guía sé. Sin ti ni un solo paso quisiera dar, mi vida hasta su ocaso te de entregar. En tu misericordia protégeme, y en gozo o en angustia tu paz tendré, que siempre yo contigo quisiera andar, sencillo como un niño en ti confiar. Llegamos así al final de esta liturgia para enfrentar una nueva semana, la que ponemos también en las manos del Señor y confiando en que no estamos solos en medio de esta pandemia. Dios está con nosotros y Él nos acompaña para enfrentar día a día las situaciones del diario vivir. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la inspiración de su Santo Espíritu esté siempre con nosotros y nos bendiga ahora y eternamente. Amén y amén. Despide hoy tu rey en paz y bendición, y las palabras de tu ley conserva el corazón.